Ay, preciso la misa. Ay, Nos les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes 23 de febrero del 2021. Bueno, pues tenemos el privilegio de contar nuevamente con nuestro segmento hoy, Cápsulas de Vida. Lo dirige el día de hoy Dineira y Juan Carlos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Al, aló, sí, Jorgito, buenas tardes. Parece que Dinera tiene un problema con el audio. No, no alcanzo a Aló. escuchar a... Ya. ¿Ya? Ok, vale. Ok, bueno, les damos la bienvenida entonces. Iniciamos con el tema de hoy. Gracias, Jorge. Sí, pues hoy tenemos dos temas muy importantes que hablan acerca de el honor y el esmero como cualidades importantes para formar el carácter cristiano en nuestros hijos. Y pues saludamos nuevamente a Dineira, le damos la bienvenida a Rosita, mi esposa, que está en línea, y a doña Sandra, que no creo que no demora en entrar. Y a todo el público le damos la bienvenida. Bueno, vamos a compartir pantalla para mirar un poquito qué es el honor. Se habla mucho de honor, pero a veces de verdad que quedamos como cortos. No demora en entrar. A ver si. Bueno, honor. Tiene varias definiciones la palabra honor. Inicialmente ahí vemos que dice reverencia o reverenciar. Tratar con deferencia y sumisión y realizar deberes relativos a. El mejor ejemplo de este tipo de reverencia es honrar a padre y madre. Eso está en Éxodo 21. Un segundito porque me entra una llamada, me tocó rechazarla. Listo. ¿Qué es ese honrar a padre y madre? Es un honor que nosotros como padres debemos enseñarle a nuestros hijos. Pienso yo que fue una de las primeras cosas que yo aprendí cuando llegué a la vida cristiana, a honrar a padre y madre. Yo tenía una relación muy difícil con, con, mi, con mi papá, y era muy, a veces era muy difícil, y aunque lo respetaba, muchas veces no lo honraba, iba en contra de todo lo que él decía y pensaba, yo opinaba lo opuesto. Y entonces cuando logré entender el valor de la honra y de la bendición que hay por honrar a nuestros padres, eso fue lo primero que cambió en mi vida. Y, y eso fue lo primero también que le enseñé a mis hijos desde que eran pequeñitos, a honrar a padre y madre. Y la honra se da básicamente no por lo que es esa persona, o sea, no es porque es el papá y es el que, o sea, se llama Pepito Pérez, no, sino es por la figura que representa dentro de la familia. El padre como protector y proveedor, la madre como la ayuda idónea, como la que sostiene el hogar con su trabajo, con sus manos, con sus labores. Entonces, por eso ellos merecen toda la honra y el honor de parte de sus hijos. Y eso, tristemente, en la sociedad de hoy, se ve que no se honra a los padres. Vemos cómo los ancianos son despojados ya en los últimos años de su vida de la pensión, y se los relega a un lugar como un ancianato, y allá, como si fuera un trasto viejo, ¿cierto? Olvidando todo el esfuerzo que ellos hicieron cuando eran
cuando eran jóvenes, de trabajar, de los trasnochos, de todo lo que ellos hicieron por sus hijos. Y entonces no hay una honra, no hay un respeto, no hay una reverencia por nuestros padres. Y si no honramos a nuestros padres, pues mucho menos podemos exigir o pedirle a los jóvenes que honren a las personas mayores, que las respeten, que les dejen el puesto en el bus, en la buseta donde vayan, en el vehículo de transporte público. Si viene una persona mayor, deberían cederle el puesto. ¿Por qué? Por rendirle honor a esas personas. Entonces, esto es muy importante que nosotros como padres lo hagamos con nuestros hijos. Enseñémosles a honrar, a respetar a nuestro papá y a nuestra mamá. Y si nosotros como adultos no lo hicimos por alguna circunstancia difícil, porque tuvimos un padre ausente, un padre alcohólico, un padre abusador, ¿sí? La palabra no nos dice que podemos o que debemos honrar solamente al padre que es buen padre, que es proveedor, que es protector, sino que debemos honrar a padre y madre, no importa lo que ellos hagan. ¿Por qué? Porque son las figuras que Dios ha dejado en esta tierra para que los honremos. Entonces, vamos con la segunda referencia. Ahí está en la imagen. Dice, honor, reverenciar. Vamos a leer el número 2. Manifestar la más alta veneración por o en palabras y acciones. Adorar. Que todos los hombres honren al Hijo como honran al Padre. Y esta es una de las cosas más complicadas y más difíciles, digo yo. No tienes el micrófono apagado. Gracias por... decía yo que este segundo punto de reverenciar, que tiene que ver con adorar a Dios y darle toda la honra al Hijo como se la damos al Padre, es uno de los puntos más olvidados dentro de la vida cristiana. Si nos ponemos a comparar lo que hacen, por ejemplo, los musulmanes, que siempre a determinada hora ellos se inclinan hacia el lugar sagrado y donde estén, si están conduciendo, ellos paran su vehículo, se orillan, se bajan del vehículo y se arrodillan, se postran para honrar a su Dios. Nosotros como cristianos o como católicos se nos ha olvidado muchas veces esa parte de doblar nuestra rodilla, de reconocer el señorío, la magnificencia, el poder y la autoridad que Dios tiene sobre nosotros. Y a veces lo achiquitamos, valga la palabra, lo empequeñecemos a Dios y lo metemos en una caja de zapatos cuando le decimos, ay, Diosito sabe lo que le estoy pidiendo, cuando Él es el único digno de recibir la honra, la gloria. Todo lo que Dios merece y necesita es que lo honremos. En esa honra va el amor, el respeto, la reverencia, el temor, todo ese tipo de cosas que necesitamos como cristianos. Entonces yo les tengo una propuesta para ustedes, padres o madres. Una vez al día, por lo menos. No se escoja a las 9 de la mañana, a la hora del mediodía, a las 6 de la tarde, una hora donde esté con sus hijos. Y póstrense, arrodíllense, ahí donde estén, en la sala, en la habitación, en el comedor, en el patio, durante un minuto. Y reconozcan a Dios, al soberano, al dueño de nuestras vidas, al que todo nos lo da, sin pedir muchas veces a cambio nada, porque dice la Escritura que Él hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos. Y nosotros como hijos de Dios, lo menos que debemos es rendirle honra. Entonces, una vez al día, durante un minuto,
va usted a arrodillarse y va a adorar y a honrar a ese Dios soberano, al Dios, como lo llamamos los cristianos, Jehová, o como lo llaman los católicos, Yahvé, pero que lo busquemos de corazón, para que no nos alejemos avergonzados cuando Él venga y diga, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Si doblamos nuestra rodilla y si confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, esa será la mayor honra que le podemos enseñar a nuestros hijos. Entonces es una tarea que yo quiero que ustedes la hagan una vez al día por lo menos. Bueno, seguimos compartiendo la diapositiva. Y vamos con el tercer paso. El tercer punto dice dignificar, elevar a distinción o aviso, elevar en rango o estación, exaltar. Los hombres a veces son honrados con títulos y cargos que no merecen. Así se hará al hombre a quien el rey desee honrar. Esther 6:1. Este pasaje bíblico nos recuerda cuando el rey llamó a Basti, que era su reina, y ella no quiso ir delante de la presencia del rey, o sea, no lo honró. ¿Cuál fue el castigo? Que fue quitada de su trono y se hizo un reinado de belleza para elegir a la próxima esposa del rey, y eso, digamos, le correspondió a Esther, que era judía. Había un plan de Dios ahí preparado. Pero lo que yo voy con esta enseñanza es que muchas veces, y como les decía en el primer punto, debemos honrar a los ancianos, a nuestros mayores, a las personas que merecen respeto por su posición, por su dignidad, por lo que han hecho, por el cargo que representan. Entonces siempre hay que guardar un tipo de honra, y por eso las instituciones, llámese bomberos, policía, ejército, aviación, rinden un homenaje a sus héroes caídos. ¿Por qué? Por lo que han hecho, por los actos heroicos y valerosos, y porque estas personas tienen un alto concepto de lo que es el honor y le rinden honor a las personas por lo que han hecho. Inclusive hay un monumento al soldado desconocido, ¿sí? Al soldado que es como representa a todos esos soldados muertos en batalla, muertos en un conflicto, que dieron su vida por defender la libertad, la democracia, la paz, por defender a otras personas. Y eso debe ponernos a nosotros como padres, de enseñarle a nuestros hijos que hay que honrar de alguna manera a esas personas, de que hay que honrar los símbolos patrios, honrar a nuestro país, ¿sí? Porque Dios nos ha colocado en este país tan bello, y lo que a veces hacemos, hablar mal de nuestro país, es que los colombianos somos ladrones, es que los colombianos no hay sino narcos y reinas de belleza, no hay sino esto y lo otro, y o sea, hablamos mal de nuestra nación. Y lo que tenemos que hacer es honrar a nuestro país. Honrarlo, ¿por qué? Porque nosotros inicialmente habitamos aquí, nacimos aquí, y si Dios quiere, pues vamos a morir acá. Si no amamos este país, pues al menos no hablemos más de él, no hablemos mal de él, digo. Entonces, es importante guardar este tipo de honra. Bueno, volvamos a la diapositiva. Ya casi vamos terminando. Y en esta diapositiva nos dice la cuarta. Dice, para glorificar, ¿cierto? Para ser ilustre, seré honrado sobre Faraón y sobre todo su ejército. Cuando el término glorificar tiene que ver mucho con Dios, y volvemos ahí a esa parte. Glorificar glorificar es como si tuviéramos un espejo y lo pusiéramos sobre Dios, y veríamos la imagen reflejada en ese espejo.
Entonces vemos la gloria de Dios reflejada en ese espejo y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que glorifiquemos, que nosotros seamos una imagen del Dios verdadero. Entonces, cuán importante es nuestro testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado, para que la gloria y la honra que merece Dios sea dada a Él y no a nosotros. Pero nosotros somos como los espejos que reflejamos y a través de la cual glorificamos a Dios con nuestro testimonio. Entonces, estas 49 cualidades de las que hemos hablado durante todo este tiempo es para enseñarle a nuestros hijos que toda la honra, toda la gloria, todo lo que estamos haciendo es para exaltar al único y soberano Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios de los cielos, y que no podemos dejar nada al azar. No debemos esperar que, yo quiero que mi hijo crezca y que después él decida la fe que él quiera seguir. ¿Sí? Eso suena muy bonito, muy liberal, ¿cierto? Muy progresista, pero realmente nosotros hemos sido creados con un propósito y el propósito principal es que adoremos a Dios. Entonces, los animo para que esta palabra de honor, de honra, sea aplicada permanentemente en nuestros hogares, que no se nos olvide de dónde venimos y de realmente a dónde vamos, porque cuando terminemos, ya sea porque el Señor venga por nosotros o porque muramos, nos vamos a encontrar con nuestro Creador. ¿Y con qué cara le vamos a salir si ni siquiera lo honramos con nuestro corazón, con nuestros labios, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro dinero, con nuestro servicio? ¿Por qué? Porque simplemente vivimos como animalitos, comiendo, bebiendo, durmiendo y pensando que la vida no era nada más sino eso. Entonces, les agradezco mucho por haber puesto atención a este tema del honor. De verdad que es muy amplio. Y ahora los dejo con Dineira, que nos trae algo acerca del esmero. Dine, son todos suyos. Muchas gracias, Juan Carlos. Voy a compartirles aquí una pantalla, espero que la estén viendo. Y es, como decía Juan Carlos, estas 49 cualidades del carácter, es eso, para formar en nuestros hijos el carácter y poder levantar una generación temerosa de Dios, una generación que agrade al corazón de Dios. Y les dejo esta reflexión. Dice, el carácter es como un diamante. Cada cara es distinta a su manera, pero la luz que se refleja en cada ángulo de la piedra es la misma. Cada cualidad se estudia individualmente porque es más manejable considerar una a la vez. Sin embargo, el objetivo es crear una irradiación de carácter que está tan bien mezclada que muchas cualidades brillen a la luz de una sola acción. En resumidas, es que el carácter es ese diamante que tiene muchas caras, como está ahí de pronto en la imagen, si la pueden ver, y vamos, cada vez que le enseñamos a nuestros hijos de carácter, estamos como puliendo esa cara de ese diamante, estamos puliéndola para que se refleje la luz. ¿Y cuál luz es la que se va a reflejar ahí? Pues la luz de Cristo, ¿sí? Porque Él nos llama que somos la luz en medio de las tinieblas. Entonces nuestros hijos deben ser formados como esos diamantes en nuestras casas para que salgan y reflejen la luz. Y la segunda parte dice que las estudiamos una a la vez, pero esa estudiarla una a la vez significa que luego, así ellos pongan en práctica una de esas cualidades, van a ver, es como la fusión de todas las cualidades, van a reflejar todo, un conjunto de cualidades, porque si analizamos las 49 cualidades van a llevar, una lleva a la otra, ¿sí? Entonces Juan Carlos hablaba de la honra y yo les voy a hablar acerca del esmero. Y hoy aprendí pues algo muy bonito, y esmero tiene que ver mucho con cuidado. Entonces la definición de esmero, de acuerdo al material que estamos estudiando de Character First, que está traducido al español como primero carácter, es saber qué factores mermarán la eficacia de mi trabajo o
de mi palabra si me descuido. Entonces, ese descuido es como lo contrario del descuido es cuidado. Y dice, saber qué factores mermarán. Mermarán es disminuir. Entonces, ¿qué es lo que va a disminuir mi eficacia de mi trabajo o de mi palabra? Entonces, esmero tiene que ver con cuidado, en hacer las cosas con cuidado, en decir las cosas con cuidado. Entonces, es ser vigilante, cauteloso, prestar buena atención, tener cuidado de nuestras forma de hacer las cosas y nuestra forma de conversar. Entonces, debemos como padres enseñarle eso a nuestros hijos, ser cautelosos, prestar atención cuando vayan por la calle. Es importante que presten atención quién les habla, quién no les habla, a quién recibirles algo, a quién no recibirles algo. Estar vigilantes, que si están haciendo la tarea, si están cumpliendo con un deber ahí en la casa, pues estar atentos, que se están lavando el baño, que tengan todas las cosas organizadas para que puedan cumplir con eficacia, con diligencia esa tarea. No que empiecen a hacer la tarea y que de pronto, ay, préstame un color, préstame un sacapuntas, ay, no tengo aquí. No, sino que puedan ordenar todo antes de hacer una tarea, que sean cuidadosos, que tengan, por ejemplo, que se están estudiando, entonces que tengan lejos la tacita del agua, o que tengan lejos, que no coman ahí sobre los cuadernos, porque se les va a regar, se les va a manchar, etcétera, etcétera. Entonces, que siempre dispongan de su espacio, que sean muy cuidadosos con las cosas. Lo mismo cuando vayan a hablar, que sean muy cuidadosos con las cosas que hablan. Que pensemos antes de hablar, y hay que enseñarle eso a los niños. Entonces, esmero, entonces es ser diligente, tener cuidado. Y una pregunta que pues la hacemos al público y que esperamos la puedan de pronto dejar un mensaje o que la puedan reflexionar ustedes mismos en casa y la puedan responder y poner en práctica lo que ustedes respondan. Es en casa, ¿cómo puedo practicar el esmero? ¿Cómo puedo yo como mamá practicar ese esmero? Primero yo como mamá, ¿cómo lo voy a poner en práctica? Y ¿cómo lo puedo hacer a mis hijos? Entonces, enseñarles que deben terminar lo que inician. Eso es tener esmero, eso es tener cuidado. Que si inicié algo, lo debo terminar. Y pues yo como padre debo ser el primero en dar este ejemplo, que si inicié a hacer el almuerzo, debo terminarlo. Que si inicié a lavar la ropa, debo terminarla. Que si inicié a, no sé, alguna tarea, debo terminarla. Y ellos van a ver el ejemplo primero en mí y van a decir, mi papá o mi mamá inicia y terminan lo que se proponen hacer. Otra cosa que podemos enseñar es a ser cuidadosos en sus labores que contribuyen a la armonía del hogar. En estos días escuchaba una conferencia acerca de la familia y decía que hay una gran diferencia entre ayudar y contribuir, ¿sí? Entonces, cuando los niños hacen las tareas del hogar, que como lavar un baño, lavar la loza, limpiar el polvo, sacar la mascota, etcétera, ellos están contribuyendo a que la armonía del hogar, a que la armonía del aspecto físico de la casa esté en óptimas condiciones. Entonces, esa es la contribución de ellos. Ellos contribuyen haciendo el aseo o contribuyen ordenando su propio cuarto. Y hay que enseñarles a qué, a ser cuidadosos, ¿sí? Quizás si usted es un padre de familia donde sus hijos ya están grandes y ya usted dice, no, a este nadie lo endereza, pero aún hay esperanza, porque mientras haya vida hay esperanza. Entonces, si ese hijo está grande, pero todavía vive en su casa, pues usted, señor padre de familia, con mucho amor, con mucho respeto, le va a enseñar a su hijo a tener esmero, a enseñarle quizás cómo organizar la habitación, cómo guardar los zapatos, ya no los juguetes, cómo guardar los zapatos, cómo guardar, no sé, cómo organizar un closet, todas esas cosas que quizás no le he enseñado de niño, pues aprovecha el tiempo que ahora está en casa y enséñeselo ahora, ¿sí? Nunca es tarde, no podemos dejar
que esta generación que se está levantando crezca sin esmero, o sea, sin cuidado. No, tenemos que estar ahí muy al tanto y muy pendiente, parados en la brecha. Si nos damos cuenta, esta pandemia, si la vemos desde la perspectiva de Dios, nos ha traído más beneficios que desventajas, ¿sí? Entonces, porque hemos vuelto a la casa, hemos vuelto a mirar nuestro interior, hemos vuelto a mirar cómo estoy yo como padre de familia, cómo están mis hijos y qué voy a hacer para que mis hijos salgan mejores, no a una nueva normalidad, sino a un nuevo comienzo, que mis hijos salgan cada día salgan mejores a la sociedad, que mis hijos sean los que contribuyan a la transformación de mi nación. Y eso va a empezar ¿en dónde? Aquí en mi casa, ¿sí? ¿Y por qué va a empezar en mi casa? Porque como padres de familia, en Deuteronomio 4, versículo 9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, ¿a quién se las vamos a enseñar? A nuestros hijos y a los hijos de los hijos. Y miren que no dice el Estado, el gobierno, el profesor, la maestra, la guardería, se la va a enseñar. No, eres tú, padre de familia, eres tú, madre de familia, quien va a enseñarle a tus hijos y a los hijos de tus hijos, es decir, a tus nietos, estos principios, estos valores, estas cualidades del carácter. Somos nosotros los encargados de formar ese carácter de Cristo en nuestros hijos. Esos diamantes tienen que salir pulidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de Dios, porque no es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, la palabra clave en este versículo son dos palabras claves. Uno es diligencia. Y dice, guarda tu alma con diligencia. Debemos primero guardar nuestra alma con diligencia para poder enseñar, porque después más adelante el versículo dice, y las enseñarás. Entonces, para poder enseñar, debo guardar primero mi alma. ¿Cómo? Con diligencia, con esmero, con cuidado, siendo cauteloso. Y ¿cómo enseñarlo? Entonces, ¿cómo puedo enseñar esmero? ¿Cómo puedo enseñar cualquier otra cualidad del carácter que hemos visto? El honor, la honra, el orden, todas esas cualidades, ¿cómo las puedo enseñar? Primero, definirlas. ¿Qué es? Si ustedes analizan y ven los programas, casi siempre usamos la palabra de Dios y el diccionario de Noah Webster, que como hemos dicho antes, es un diccionario que fue escrito por alguien temeroso de Dios y dio las definiciones de acuerdo a la Biblia. Entonces, definir qué es esmero, enseñarle al niño, mira, esmero es hacer las cosas con cuidado, ¿sí? Una definición sencilla, una definición que no lo vaya a confundir, explicarle, hacerle la explicación, quizás tomando algunos de los ejemplos que hemos dado aquí o profundizando más, explicarle al niño qué es esmero, ¿sí? Y lo tercero es modelar o fomentar la cualidad. Como padres debemos modelarlos, ellos aprenden más viendo que escuchando y escuchando y escuchando la cantaleta de mire, haga esto, yo ya le dije, no, sino modele. El ejemplo enseña más que 1000 palabras, ¿sí? Y lo cuarto es elogiarlos, afirmarlos, darles esa palabra de afirmación, decirles, me gusta cuando haces las cosas con cuidado, gracias porque organizaste tu cuarto y se ve ordenado, mira qué bonito te ves, mira cómo estás no sé, de hoy de radiante, ¿sí? Entonces, elogiarlos. A los niños y a los adultos nos gustan que nos den palabras de afirmación. Bueno, eso ya lo habíamos visto antes en cuanto a los lenguajes del amor, pero en todo tiempo, cuando estemos enseñando estas cualidades, debemos elogiarlas, ¿sí? Debemos no solamente siempre ver lo malo, sino al contrario, mostrar lo bueno que ellos están haciendo. Entonces, son como 4 pasitos pequeñitos para enseñar cada una de esas cualidades que esperamos
ustedes se estén colocando en práctica o se estén retando a ponerlas en práctica. La verdad, no es que hoy enseñé respeto y ya le di la teoría y ahora vamos a hacer la práctica y ya, y fue esta semana el respeto y ya, se acabó el respeto. No, es algo que lo hacemos una semana, lo practicamos, lo modelamos, lo elogiamos, pero es una constante que si ya la siguiente semana voy a ver otra cualidad del carácter con mi niño o con mi hija, tengo que recordar las anteriores, ¿sí? Porque como decíamos al principio, es ir puliendo ese diamante. El carácter es ese diamante que tiene varias caras, pero que las vamos puliendo para que al final se vea uno solo, una sola radiación de esa luz. Entonces, les animamos de verdad, no desmayen, a seguir colocando en práctica todos esos principios que están en la Biblia. No es ningún psicólogo experto, no, la mejor es en la Biblia, en la palabra de Dios donde están. Ahí están todas las cualidades del carácter que vivió Jesucristo aquí en la tierra cuando estuvo en su ser humano, cuando estuvo en su humanidad, las vivió, y están escritas en la palabra de Dios, las podemos encontrar ahí, y es cuestión de escudriñar la palabra, aprender de ella y que sea una palabra viva y eficaz, ¿sí? Que sea la palabra la que nos lleve a colocar en práctica esto, que no sea porque les estamos diciendo, sino porque realmente es el Espíritu Santo quien les convence, quien les anima, quien les motiva a hacerlo. Entonces, gracias por estar en nuestro programa, gracias por estar cada 8 días ahí pendientes, atentos. De verdad, damos muchas gracias a Dios por el espacio con Jorge en la emisora. Estamos muy agradecidos porque sabemos que muchos padres de familias están enriqueciendo su quehacer como padre y al igualmente nosotros estamos también creciendo. Entonces, damos muchas gracias a Dios por este tiempo. Dine, me gustaría agregar algo más acerca de lo del esmero. Cuando tú estabas hablando de esmero, que es cuidado, yo me imaginaba dos personas, una madre amorosa con su bebé y una persona enfermero o enfermera que trabaja en el área de salud cuidando a un paciente adulto mayor o ya terminal. Y yo veía a esta madre con ese cuidado de alimentar a su bebé a la hora que es, de cambiarle del pañal, de ubicarlo, de protegerlo de los peligros, ¿cierto? Si está gateando, de los enchufes que están por ahí, de un cable suelto, darle buena alimentación, buen cuidado, abrazarlo, darle amor. Y también miraba como un enfermero o una enfermera con un paciente al que tiene que cuidar, tiene que limpiar, tiene que darle de comer, tiene que alzarlo, tiene que llevarlo al baño, tiene que verificarle las medicinas, darle la hora a la hora que es la medicina. Entonces ese esmero, es ese cuidado, esa atención especial que se debe dar tanto a los bebés como a esos pacientes. Si no existieran estas personas amorosas que dan de su vida, de su cuidado, pues realmente estaríamos en graves problemas. Si todos fueran influencers o youtubers, si no existieran personal de paramédicos, médicos, enfermeras, bomberos, policías, gente que está dispuesta a morir en el cumplimiento de su deber para salvar y ayudar a otras personas, realmente estaríamos en problemas. Entonces, como decías tú, muchísimas gracias. Esperamos que tenemos nuevos invitados para el próximo martes. Esperamos que todo se pueda cuadrar para que esas personas nos puedan acompañar. Y muchas gracias a ustedes por su atención.